Buen día a todos. Somos el equipo número 4 y les vamos a hablar sobre la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico que provoca que el cuerpo tenga problemas para retirar la glucosa de la sangre y llevarla a las células, por lo que se caracteriza por una hiperglucemia crónica. Existen dos tipos principalmente, tipo 1 y tipo 2. La diabetes mellitus 1 es una enfermedad autoinmune ya que las células T, que son parte del sistema inmunitario, atacan a las células beta del páncreas encargadas de producir insulina. Este tipo de diabetes mellitus se suele diagnosticar en personas menores a 35 años, pero sobre todo en una edad temprana, con un pico de incidencia máximo a los 12 años. Este tipo está relacionado a una susceptibilidad genética en el cromosoma 6, con más de 50 genes involucrados. Los pacientes que padecen de este tipo dependen del tratamiento con insulina de por vida. En la diabetes mellitus tipo 2 sí se produce insulina, sin embargo, se tiene una resistencia a la misma, pero se requiere adicionalmente un deterioro de la función de las células beta pancreáticas. El 90-95% de los casos de diabetes mellitus son de este tipo. Este tipo se suele diagnosticar en pacientes mayores a 40 años, está relacionado con una predisposición genética, como el hecho de ser mexicanos, la obesidad, problemas cardiovasculares, el sedentarismo y una mala alimentación. Hablando sobre el diagnóstico de este trastorno, podemos encontrar 4 pruebas principalmente: la de glucosa en ayuno, la de tolerancia oral a la glucosa, la de la hemoglobina glucosilada y la de aleatoria de glucosa. Dependiendo de los rangos que arroje cada prueba, se diagnostica o se procede con otra prueba hasta confirmar o descartar el trastorno. Si se desea confirmar el tipo de diabetes que es, 1 o 2, se pueden realizar 2 pruebas, de autoanticuerpos o genética. El mecanismo de insulina es complejo, pues involucra muchos pasos. Todo comienza con la ingesta. Mediante digestión se obtiene la glucosa. Esta primero debe dirigirse a las células beta del páncreas y entrar por GLUT2. De ahí sigue glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, generando ATP, inhibiendo así un canal de potasio sensible a ATP, dejando mucho potasio adentro, lo que genera una despolarización de la membrana que activa un canal de calcio dependiente de voltaje. Por último, el calcio permite que la proinsulina se secrete al torrente sanguíneo como insulina. Una vez que hay insulina en la sangre, viaja al músculo esquelético y al tejido adiposo, porque para captar glucosa tienen GLUT4 que depende de insulina. Esta insulina se une a su receptor en las células, que es un receptor de actividad tirosincinasa. Tiene 2 subunidades, la alfa, que es extramembranal, donde se pega la insulina, y la beta, que es intramembranal, donde sus residuos de tirosina se autofosforilan de forma cruzada para múltiples vías de señalización, como las MAP-sinasas, la de PI3K, la de la regulación del transporte de glucosa en adipocitos y miocitos, y mecanismos de regulación de la señal de insulina. La resistencia a la insulina se refiere a que los receptores de esta no son funcionales, impidiéndole a la insulina unirse y seguir con sus diversas cascadas de señalización. Las vías bioquímicas encendidas son degradación de glucógeno en músculo porque GLUT4 está inhibida, lipólisis en tejido adiposo y músculo aumentando los ácidos grasos libres, degradación de proteínas porque las proteínas son como fuente de energía, gluconeogénesis porque el hígado produce glucosa a partir de no carbohidratos, vía de la hexosamina relacionado con la resistencia a la insulina, vía de la glicación avanzada porque las moléculas de glucosa se unen a las proteínas, lo que puede interferir con su función normal, y la vía del sorbitol aumentando el NADH y la fructosa del sorbitol, que es el aumento de estrés osmótico en las células. Las vías bioquímicas apagadas son glucólisis en músculo y tejido adiposo porque GLUT4 están inhibidos, oxidación de ácidos grasos, fosforilación oxidativa porque la acumulación de ácidos grasos libres interfiere con la cadena transportadora de electrones, la resistencia a la insulina, la inflamación crónica y el estrés oxidativo pueden inhibir esta vía, vía de la cetogénesis necesita estar encendida la oxidación de ácidos grasos y por último la síntesis de glucógeno en músculo. Hablando de los efectos crónicos, las angiopatías son desencadenantes de múltiples complicaciones. Una angiopatía se define como la rigidez de los vasos sanguíneos por el endurecimiento del tejido conectivo, provocando una mala circulación. Esta puede presentarse en vasos grandes y pequeños. Hablando de los pequeños, como su nombre lo dice, son microangiopatías. Puede llevar a retinopatías diabéticas, que estas a su vez causan ceguera o cataratas. También pueden causar nefropatías diabéticas, que llevan a una insuficiencia renal y desencadena proteinuria, así como neuropatía diabética periférica que puede provocar lesiones en extremidades. Por otro lado están las macroangiopatías, que provocan isquemias al corazón, vasculopatía diabética periférica, aterosclerosis e incluso ulceraciones en tejidos periféricos. Como ejemplo está el pie diabético, que si no es bien tratado puede resultar en una amputación. Algunos otros ejemplos de efectos crónicos son enfermedades cardiovasculares, así como la enfermedad arterial coronaria, enfermedad arterial periférica y accidente cerebrovascular. También está la acantosis nigricans, que puede ser debido a una hiperinsulinemia al sobreproducir insulina a las células beta.
Y como extra también hay mayor riesgo de infecciones, especialmente de la piel y las vías urinarias, así como problemas de salud mental, con mayor riesgo de desarrollar depresión y ansiedad. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad multifactorial crónica que requiere un tratamiento integral a lo largo de la vida del paciente y con necesidad de ajustes constantes de acuerdo con los requerimientos específicos de cada paciente. Tenemos el tratamiento farmacológico, que incluye insulina y algunos de los medicamentos hipoglucemiantes. Los medicamentos, junto con una dieta saludable, ejercicio y apoyo psicológico, tienen efectos positivos. Entre los medicamentos se encuentran sulfonilureas y secretagogos de insulina, inhibidores de alfa-glucosidasa, tiazolidinedionas, inhibidores de DPP4, agonistas de GLP-1 y análogos de amilina, inhibidores de cotransportador de SGLT2, insulina, análogos de insulina y cirugía bariátrica. La dietoterapia es de suma importancia y toma en cuenta muchas variables de la persona, por lo que no hay una dieta 100% oficial. Sin embargo, existen recomendaciones para mantener un peso deseado, prevenir la hiperglucemia y reducir el riesgo de complicaciones vasculares. Las dietas con alto contenido en fibra, más alimentos de bajo índice glucémico, son eficaces en el control de la glucemia. En carbohidratos tenemos que entre 45 a 55% de las calorías diarias. En grasas, menos del 30% de las calorías diarias. En proteínas, que sea entre el 15 y 20% de las calorías diarias. Y según la American Diabetes Association, recomienda de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso corporal al día y en fibra soluble de 30 a 40 gramos diarios. Por ende, la dieta más recomendable es dieta mediterránea baja en carbohidratos.